decía esta mañana Tendencia en Colombia, más 4 por mil es. Más 4 por mil es. En medio de las versiones de que el gobierno tiene la intención de aumentar este impuesto terrible que se llama el 4 por mil, llevarlo al 5 por mil incluso, pues hay legisladores que están levantando la mano y dicen, bueno, si se van a meter con eso de una vez que sea, pero para quitarlo, no para aumentarlo. Entre ellas está con nosotros a esta hora la representante de la Cámara por la Alianza Verde y coautora del proyecto del desmonte 4 por mil, Catherine Miranda. Representante Miranda, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días a ti, a toda la mesa y a los oyentes. Representante, ¿por qué cree usted es importante quitar, eliminar, retirar el 4 por mil? No, primero les digo que esto fue absolutamente coincidencial. Nosotros radicamos el proyecto la semana pasada. No es un proyecto que viene nuevo, digamos, de hecho yo ya lo había presentado en el gobierno pasado, logramos hasta segundo debate y después por tiempos quedó archivado. Entonces esto es absolutamente coincidencial. ¿Por qué yo creo que hay que desmontar el 4 por mil? Primero, si usted se da cuenta, cuando revisa los países de la OCDE, Latinoamérica, solamente nosotros estamos por encima de Perú, Honduras, México, de bancarización. Por encima de nosotros está países como Chile, aún como Argentina, como Ecuador. Colombia solamente tiene una bancarización de un poco más del 50%. Eso es lo que está pasando, lo que pasa acá en Colombia es que ha ayudado mucho, por ejemplo, para el lavado de activos, para el contrabando y muchos de los grandes problemas que tiene el país. Si nosotros le apostamos como país a la bancarización, tendremos que necesariamente desmontar el 4 por mil. Cuando usted le pregunta a las personas en Colombia, oiga, ¿usted por qué no tiene una cuenta de ahorros? Una de las grandes respuestas es los altos costos, la desconfianza en el sector. Hoy en día todavía se mantiene muchísimo el mito que el 4 por mil llega a los bancos. Y no es cierto. El 4 por mil llega al gobierno nacional, al Estado colombiano y hace parte de los impuestos. Si nosotros vamos desmontando esos mitos, vamos aumentando la bancarización del país, lo que va a pasar es que va a haber una facilidad muy grande al acceso de créditos, se puede controlar el flujo de capitales, se evita el contrabando, se detecta con muchísima más facilidad el lavado de activos y sobre todo se dinamiza la economía. Entonces, la apuesta y que de verdad debería ser una apuesta de este gobierno, porque el presidente Gustavo Petro, cuando era senador, apoyó mi proyecto de ley en el gobierno pasado. Entonces, ya que estamos hablando de reformas tributarias y que queremos dinamizar la economía y que queremos reactivarla, pues qué mejor que hacerlo y es aumentando la bancarización del país. Creo que esa sería una apuesta importante que podría hacer el gobierno nacional y nosotros lo que estamos planteando es que sea absolutamente responsable, que empiece en el 2026 y que se vaya desmontando 0,5 por mil año a año, de tal manera que a dar 2033 logremos desmontarlo completamente. Representante, bueno, y hay que decir que siempre nos dijeron que el 4 por mil era un impuesto con asignación temporal y no permanente, como se ha venido quedando y como se ha quedado en efecto. Representante, ¿tiene esto ambiente en el Congreso? No, realmente yo sí creo que tiene ambiente en el Congreso, pero ya la pelota llega al gobierno nacional. Porque, mire, cuando yo lo presenté en el gobierno del presidente Iván Duque, los congresistas apoyan, saben que es absolutamente necesario. El grave problema de esto es que necesita el aval fiscal del gobierno. Entonces, a medida que va empezando la discusión, vamos a ver si el gobierno cumple una de las promesas de campaña que hizo, que fue el desmonte gradual del 4 por mil. Eso, digamos, estuvo también en boca en su momento del presidente Gustavo Petro en campaña y cuando era senador, y creo que para allá es donde nosotros tenemos que apostarle. Entonces vamos a ver si el gobierno efectivamente da el aval fiscal para que esto sea una realidad. Y podríamos empezar ahorita en la reforma tributaria. Representante Miranda, el ministro está diciendo que no,
que no, que eso fue un borrador, que eso fue una idea de un viceministro, pero que eso no va en el proyecto final. ¿Le creemos o no le creemos? Mire, este presupuesto tal vez es el presupuesto más irresponsable que yo he visto en lo que llevo en el Congreso de la República. Uno, está desfinanciado. Dos, es insostenible. No es posible que usted, en el medio de la discusión que le estoy hablando, que esto pasó en junio, no hace millones de años. En junio, cuando el ministro Bonilla presenta el marco fiscal de mediano plazo, dice que tiene unos ingresos alrededor de 289 billones de pesos. 2 meses después, cuando presenta el presupuesto, los ingresos se le multiplican, no sé de dónde, y ahora dice que no tiene 200, que no, el recaudo para el próximo año no va a ser en ingresos de 289, sino de 316. Una diferencia de 26 billones de pesos. Yo no sé si creerle al ministro Bonilla de junio o al ministro Bonilla de septiembre. Esto es irresponsable. Dos, nos están hablando de una reforma tributaria que no existe y no estamos aprendiendo realmente de lo que pasó el año pasado con el presupuesto, que nos entregaron un presupuesto desfinanciado donde habían unos supuestos que iban a llegar producto de unos litigios de la DIAN de alrededor de 15 billones de pesos que no pasó y hoy que estamos viendo recorte del presupuesto. Entonces, yo la verdad poco o nada le creo al gobierno nacional en términos, digamos, económicos y de responsabilidad fiscal. Entonces, yo le creo más al borrador que anda rondando, que yo tuve la oportunidad, Darcy, de revisar el documento, de hacerle la metadata ayer por mi cuenta y efectivamente salió del gobierno nacional. Ayer lo negaron y hoy ya lo están aceptando. Entonces, yo creo que por lo menos uno debería tener el coraje de asumir propias las propuestas, defenderlas o decir que ya las desechan, pero por lo menos tener el coraje de decirle la verdad al país. Representante, explíquenos qué es eso de la metadata. La metadata en un documento, puede ser Word o puede ser PDF o Excel, lo que sea, tiene un rastro. Hay un rastro que tiene el documento, es usted desde el momento en que tiene su computador y lo instala y agrega toda su información, ya que ese computador es suyo y todo lo que salga producto de ese computador pues va a ser de su autoría. Y pues efectivamente el computador que salió, la propuesta o el borrador de reforma tributaria sale de un asesor que es asesor de la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Entonces, pues ya ante la metadata que no se puede modificar, porque digamos es el rastro que tienen los documentos, pues ya se conoció que sí efectivamente venía del ministerio y hoy tuvieron que aceptar. Lo bueno es que por lo menos ante la ola que ustedes hicieron, los medios de comunicación, las redes sociales, hoy ya sabemos que por lo menos no se va a aumentar. Es decir, y estamos hablando de casi de 2 billones de pesos que pretendían aumentar, poniéndole un punto adicional al 4 por mil. Representante, el ministro miente cuando dice que no. Lo tenían pensado, lo tenían listo, lo tenían escrito y lo borraron. De acuerdo, ayer sacó un comunicado desmintiendo a los medios de comunicación, supuestamente, y hoy tuvieron que aceptar que sí, que era verdad. ¿Por qué? Porque la metadata no miente. Entonces, a mí esto me parece profundamente irresponsable, me parece que aumenta más, digamos, la poca credibilidad que ya los colombianos tenemos ante el gobierno y deja nuevamente muy mal parado al ministro Bonilla. Sí. Terrible. Pues representante, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí. Yo les puedo decir una cosita chiquitica. Pero por favor, adelante, sí señora. Muchas gracias. Yo soy de las comisiones económicas y a nuestro cargo está el presupuesto. Yo creo que es importante hacer la pedagogía de que hoy el presupuesto no solamente está desfinanciado en 12 billones de pesos, que es lo que ellos aspiran recoger con una reforma tributaria que no han presentado y que no sabemos si se va a pasar en el Congreso de la República, sino que la preocupación es mucho más grande porque estamos hablando de 40 billones de pesos, porque la diferencia entre el marco fiscal y lo que pusieron en el presupuesto es que ahora se inventaron que van a recoger alrededor de 26,6 billones de pesos adicionales producto de un mejor recaudo de la DIAN. Recaudo que no se ha dado en este año, que por el contrario ustedes saben que ha bajado y muchísimo menos se va a dar el próximo año. Entonces estamos hablando de una desfinanciación de alrededor de 40 billones de pesos. O sea, el panorama en temas de presupuesto es muchísimo más grave para el próximo año.
quería hacer esa alerta. No, pero está buenísima la alerta. Representante Catherine Miranda, representante por la Cámara de la Alianza Verde y coautora del proyecto de